Nicolalde. Presente. Pasquel. Presente. Pilco. Presente. Altos. Presente. Taxi. Presente. Taca. Presente. Presente. Yo. Presente. Trujillo. Presente. Yenchong. Presente. Y Zurita. Listo, Doc, estamos completos. Chicos, ya pueden continuar. Gracias. Bueno, buenas tardes, chicos, doctora. Nuestro grupo va a presentar lo que es trauma facial. Puedes pasarle, Nico, por favor. Entonces vamos a iniciar hablando un poco sobre qué es el trauma facial. Bueno, el trauma facial corresponde a todas las lesiones que son de origen traumático que van a afectar el macizo facial. Esto determinado por el tercio superior, medio e inferior del rostro, de los cuales ya les hablaremos más adelante. Estas lesiones generalmente incluyen el compromiso tanto de tejidos óseos y de tejidos blandos de la cara y de las de faciales y de las estructuras alveolodentarias. Pásale, por favor. La etiología del trauma facial puede ser muy variada. Entre las razones o las causas más importantes están los accidentes de tránsito, los accidentes laborales, los accidentes deportivos, también las agresiones interpersonales y las caídas. Estas variables etiológicas, por así decirlo, están relacionadas con el nivel sociocultural de la población. Por ejemplo, se menciona que el consumo de alcohol y drogas asociados a una violencia interpersonal resultan ser la causa la principal causa del trauma facial. Pásale, por favor. Ya, en relación a la epidemiología, el trauma facial representa uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial. Debido a su alta gravedad, a su alta complejidad, estas lesiones se asocian con una alta morbilidad, también con una pérdida de función y un alto costo tanto estético, social como económico. Aquí se menciona en la literatura que actualmente la prevalencia de los traumas faciales ha incrementado de manera importante, sobre todo por el aumento del ritmo social y laboral de nuestra población. La prevalencia entre géneros tiene una relación de 1 a 3 entre mujeres y hombres, o sea, 1 para mujeres, 3 hombres, pero es importante destacar que últimamente, o sea, que en los últimos años hay un incremento de las pacientes de género femenino debido a que estamos realizando ahora mayores actividades sociales y deportivas. También existe una diferencia en la prevalencia de trauma facial según el rango etario. Destacan las fracturas en los pacientes adultos mayores, a diferencia de los pacientes pediátricos, pero en este último grupo, o sea, en los pacientes pediátricos, ¿qué pasó? Ahora ya se me volvió a proyectar. Les decía que, bueno, había una diferencia en la prevalencia de trauma facial según el rango etario y que, hay un mayor número de fracturas de los huesos faciales en los pacientes adultos a diferencia de los pacientes pediátricos. En estos últimos se observa un menor número de fracturas, pero una mayor prevalencia de los traumas alveolodentarios. ¿Y por qué se explica esta relación? Pues porque los niños, el esqueleto facial de los niños tiene una mayor plasticidad, lo que va a determinar una mejor absorción de las fuerzas traumáticas. Y también se menciona también que esto se da porque hay una menor relación de tamaño entre los huesos de la cara y los del cráneo. Pásale, por favor. Listo, bueno, vamos a comenzar hablando sobre el tercio superior del rostro. Entonces, como podemos observar en esta imagen, este tercio corresponde a la inserción del cabello o este punto tríqueo
que es el punto de la inserción del cuero cabelludo a nivel del plano sagital medio de la cabeza hasta los arcos supraorbitarios. Ya. Con respecto a las fracturas del hueso frontal, estas corresponden a lesiones traumáticas en la región de este hueso, en donde la radiografía simple nos puede ayudar en el diagnóstico de grandes lesiones. Sin embargo, la tomografía computarizada es el examen que nos permite una mayor exactitud diagnóstica. Bueno, recordemos que en el espesor del hueso frontal tenemos al seno paranasal frontal. Este consta, como podemos observar en esta imagen, en esta tomografía axial, de una pared anterior del seno frontal. No sé si es que sí me están viendo porque se me quedó lento. ¿Sí ven mi puntero? Ahorita sí. Estaba lentito. Bueno, ya. En esta parte tenemos a la pared anterior del seno frontal y acá atrásito tenemos la pared posterior del seno frontal o interna. Esta está relacionada directamente con el encéfalo. Listo. Bueno, clínicamente en un paciente con fractura del hueso frontal vamos a observar lo que tiene equimosis, tiene anestesia supraorbitaria por el bloqueo del nervio frontal en esta zona, crepitaciones, que es este sonido de chasquido que hace el contacto de los huesitos entre sí, y en algunos casos rinorragia, que es la salida del líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales. Bueno, las fracturas faciales que involucran a estos senos paranasales son comunes. Por lo general no son lesiones que amenazan la vida. Incluso estos senos pueden disipar la fuerza de los impactos, evitando lesiones intracraneales. Es por esto que incluso se los llama como los airbags de nuestro cerebro. Sin embargo, a veces se ejerce suficiente fuerza que puede fracturar a la pared anterior del seno frontal o incluso hasta la posterior. Bueno, entonces aquí les presento algunas tomografías. Esta es un corte axial en donde podemos observar esta fractura deprimida de la pared anterior del seno frontal, donde indican las flechitas rojas. Aquí hay una apertura de la cavidad del seno frontal, pero podemos observar que aún se encuentra aire en los espacios, pero también ocupación, que puede ser la sangre que está ingresando. En esta segunda imagen es un corte sagital. Aquí tenemos igualmente una fractura de la pared anterior de este seno frontal. Y también podemos ver que existe ya ocupación en el seno, en donde debería haber aire. Y en esta imagen tenemos un corte coronal, en donde igualmente se observa en esta parte la discontinuidad y que existe ocupación en el seno frontal del lado izquierdo. Ya, bueno, continuando, ahora en estas imágenes les presento fracturas de la pared posterior del seno frontal. En esta primera imagen, que tenemos una tomografía axial con la fractura posterior del seno frontal, vemos que no hay desplazamiento y no hay fístula de líquido cefalorraquídeo, por lo que los senos frontales se encuentran sin ocupación, aún tienen aire. Sin embargo, aquí se observa la fractura y en el encéfalo el resto de este huesito que se ha desprendido. En la siguiente imagen tenemos una tomografía axial de igualmente fractura posterior del seno frontal. Bueno, también se fracturó anteriormente, pero aquí ya existe ocupación de ambos senos. Y aquí queda un poquito de aire. En esta tercera imagen tenemos una tomografía en corte sagital, igualmente de fractura posterior del seno frontal izquierdo, en donde ya se nota que hay infiltrado encefálico. Esto se llama neumatocele, que hay una pequeña cantidad de aire en la cavidad intracraneal, y también vemos una fractura del conducto nasofrontal. Ya. Bueno, aquí les presento otras imágenes, igualmente continuando con la pared posterior del seno frontal, en donde en la primera figura tenemos una tomografía axial de
de una fractura posterior, igualmente del seno frontal izquierdo. Aquí se nota, como les mencioné, un infiltrado encefálico, o sea, esto negrito es aire en la cavidad endocraneal. Aquí tengo una segunda imagen en donde se puede observar mejor. A ver, ¿será que debemos decir negrito? No, perdón, sería como es tomografía hipointensa. Exactamente. Bueno, Muy bien, siga. didáctico. Sí, perdón, ya. Y en la segunda imagen tenemos, en cambio, una radiografía, ya que como les mencioné también se puede ocupar en ciertos casos. Este es del mismo paciente, en donde observamos la fractura de la pared posterior del seno frontal, que igualmente se observa que hay una fractura de este conducto nasofrontal. Esta pared posterior, como está compartida con el cráneo, estas lesiones son extremadamente graves y pueden provocar esta fuga de líquido cefalorraquídeo, hemorragia intracraneal o incluso infección. Y aquí les presento radiografías en donde podemos observar fractura de la pared anterior del seno frontal. Bueno, aquí en realidad no encontré como tal radiografía de la fractura, pero sí se hizo una radiografía de la reparación posterior. Entonces aquí podemos observar en donde se realizó la corrección de su fractura de la pared anterior en una radiografía posterior anterior facial, y aquí en cambio tenemos una radiografía lateral. Y aquí está el seno paranasal y aquí está la pared anterior en donde se fracturó la persona. Y en la segunda imagen tengo una segunda radiografía, en cambio del caso de un paciente que tuvo una fractura de pared posterior del seno frontal. Entonces igualmente aquí vemos que existe ocupación, se encuentra radiopaco, cuando conocemos que los senos frontales deberían ser así radiolúcidos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, en cambio de una fractura completa de los senos frontales, es decir, tanto de pared anterior como de la pared posterior. Esta es una tomografía en corte axial. En este paciente observamos que hay fracturas conminutas graves de la placa anterior y la posterior en el seno frontal. Aquí el seno frontal está casi lleno de líquido, presumiblemente podría ser sangre por estas fracturas. También tenemos aire en el tejido celular subcutáneo. Este aire puede haber escapado ya sea del seno frontal o también pudo haber ingresado por laceración en la piel. Aquí también observamos que hay aire en el tejido celular subcutáneo. También observamos que existen fragmentos del hueso que están invadiendo el cráneo, que se han desplazado hacia atrás, y también presencia de aire en neumatocele dentro de la bóveda craneal. Y bueno, este tipo de fracturas de la pared posterior va a tener que ser revisado por un neurocirujano, mientras que las fracturas solo de pared anterior las puede revisar otorrinolaringología o cirugía plástica. Y aquí igualmente tengo otro ejemplo de fractura completa del seno frontal, tanto anterior como posterior. Tenemos una vista axial, en la segunda imagen la vista coronal y la tercera la sagital, que igualmente nos muestran las fracturas desplazadas de No anterior y posterior. ¿Perdón? No nos olvidemos que en este se puede dar complicación. Perdón, Doc. No lo escucho. Bueno, ¿será que continúo?
No. Sigamos, chicas. Lo que pasa es que se le entrecortó y no le escuchamos lo que mencionó. ¿Perdón? Se le entrecortó el comentario anterior y no le escuchamos lo que mencionó Doc sobre las complicaciones, me parece. Ah, sí, creo que mi internet no está tan bueno porque estoy desde el celular. Del tejido y esto es lo que puede ocasionar lesiones, sangrados que son muy pequeñitos, que tengan pequeñas hemorragias sin ser parenquimatosas y que en estas ocasiones necesitamos complementar con otras circunstancias y hemos visto que sobre todo en fracturas deprimidas o con minutas se puede complicar con algún tipo de hematoma extraxial y esto debemos tener en cuenta al momento que tengamos un trauma, sobre todo No, Doc, no se le escucha mismo, se le entrecorta. así de ser normal. Sigamos, por favor. Bueno, sigamos con la charla. Al final les hacemos una explicación. Ya, Doc. Ya. Entonces, bueno, vamos a continuar con las fracturas del tercio medio del rostro. El tercio medio del rostro va a estar comprendido desde los arcos supraorbitarios a las caras oclusales de las piezas dentarias del maxilar. Entonces, ya. Bueno, antes de comenzar con las fracturas de los huesos faciales, vamos a ver lo que es el trauma ocular o trauma de globo ocular. Bueno, el trauma del globo ocular es la lesión originada tanto por mecanismos contusos o abiertos, ¿ya? Esto sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas, que van a ocasionar daño tisular de diverso grado y compromiso temporal o permanente de la función visual. Entonces, bueno, estos traumatismos oculares pueden ser cerrados, por ejemplo, por un golpe, por un objeto romo, como por ejemplo que les den con una pelota de béisbol en el ojo, o pueden ser abiertos, abiertos que son causados por un objeto perforante, como vemos en las imágenes. O también pueden estar causados por contacto de los ojos con productos químicos. Ya, en el caso del trauma ocular abierto o con perforaciones, la integridad del globo ocular puede correr peligro, ya que hay una pérdida de continuidad del globo ocular que provoca salida de su contenido, como vemos en la imagen. Estos son casos muy graves que deben intervenirse inmediatamente, ya que pueden quedar incluso los cuerpos extraños dentro del ojo y hay un riesgo muy alto de infección. La mayoría de estos pacientes terminan con una pérdida de visión muy importante. Por otro lado, el traumatismo ocular cerrado o contusión tiene varias consecuencias. Entre ellas está la catarata secundaria a traumatismos, también puede darse luxaciones de las cataratas y como este golpe eleva la tensión ocular, puede provocar también daño del nervio óptico o producir glaucoma. Además puede haber roturas del esfínter del iris, puede haber inflamaciones de igual manera, puede haber hemorragias, como vemos en las imágenes y como ya vamos a ver, y puede haber desgarros o roturas tanto de la retina, de la coroides o de la mácula. Y es importante saber que un 5% de todos los casos del traumatismo ocular cerrado va a cursar con un desprendimiento de retina parcial o total. Ya. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, bueno, va a ser en base a la ecografía ocular. Ay, también. Ya. Bueno, la ecografía ocular está principalmente indicada ya que existe imposibilidad de realizar una exploración oftalmológica adecuada por el grado de inflamación que van a tener los globos oculares o por la hemorragia. Entonces se realiza una ecografía. El estudio se realiza principalmente en modo B, con una sonda lineal multifrecuencia. Las frecuencias van de 7 a 10 MHz o de 4 a 10 MHz.
Ya. ¿Qué es el modo B? Para recordar, el modo B es este que produce una imagen en 2D. Entonces es como vamos a ver las imágenes que les voy a presentar. Ya. Bueno, el globo ocular se va a caracterizar por ser una estructura redondeada. ¿Me confirman si sí ven mi puntero, por favor? Sí, sí se vaya. Ya. Por una estructura redondeada que está bien delimitada. Sus paredes se tienen que ver lisas, ¿ya? Como vemos, vamos a ver que es de contenido anecoico, ¿ya? Porque por su condición líquida del humor acuoso. Además, algo importante es saber que la retina, la coroides y la esclerótica se visualizan como una única línea, ¿ya? Ya las vamos a ver mejor o a conocer mejor. Una única línea que esta va a ser ecogénica y claramente está curvada, ¿no? Dando la forma del ojo. Ya. ¿Qué más? Bueno, aquí además les presento cómo se debería ver. Bueno, el cristalino claramente se debe ver igual anecoico, pero en los casos de cataratas, como ya hay un infiltrado o ya hay una opacidad del cristalino, cambia su ecogenicidad. Ya, además es importante siempre en el diagnóstico ecográfico medir los globos oculares. Medir los globos oculares y nos decía que el valor de un ojo sano va entre 23 a 25 milímetros. Y esta medición se hace desde la retina, desde la córnea, perdón, hasta la retina. Ya, entonces para poder ubicarnos un poquito mejor e ir dándonos cuenta de dónde está la patología en las siguientes diapositivas, vamos a reconocer rápidamente sus partes. Aquí tenemos el cristalino o alente, tenemos a su cámara vítrea, tenemos a la mácula, que es esta pequeña elevación. Tenemos al nervio óptico, que se va a ver como esta estructura tubular que está hipoecoica. Bueno, además tenemos a la cámara anterior, a la cámara posterior. Y, ¿cuál más me falta? Y claro, como ya les mencioné, la esclera, la coroides y la retina, que se ven como una sola, que son pues indistinguibles entre ellas. Y algo en lo que siempre nos vamos a fijar, que es su pared posterior, la pared posterior del globo ocular. Ya. Ya. Entonces, para comenzar a ver, como les mencioné, uno de los principales consecuencias de un trauma en el globo ocular son los desprendimientos, tanto de retina, de la coroides. Entonces, vamos a conocerlos. En la primera imagen, esquemáticamente, esta forma en B, que se extiende desde las horas erratas hasta la papila, corresponde a un desprendimiento de retina, ¿ya? En la imagen B, se da un desprendimiento coroideo cuando no se inserta ni en la horra serrata ni en la papila y tienen estas formas arqueadas. Y por otro lado se da un desprendimiento del vitrio cuando se visualiza esta línea que cruza por delante de la papila, ¿ya? Entonces, así de esta manera es súper fácil reconocer. Ya. Entonces, ya, por ejemplo, aquí vemos, ¿no es cierto?, esta banda ecogénica, ¿ya?, que es recta primero y que está desde la hora serrata y está en la pared posterior y se inserta en la papila. Entonces, esto nos diría que es un desprendimiento de la retina, pero como no tenemos la forma de B clásica, se trataría de un desprendimiento de retina parcial. En esta otra imagen, en cambio, tenemos la presencia de estas dos bandas ecogénicas, son biconvexas, eso tengo que decirles, son biconvexas, están en la cámara vítrea y estos en cambio alcanzan los cuerpos ciliares, ¿sí? No están en la hora serrata, están en los cuerpos ciliares y posteriormente vemos que no se adhieren a la papila. Entonces se trata de un desprendimiento de coroides, ¿ya? Pero también vemos a estas dos líneas de igual manera se insertan en cambio en la papila con su forma de B, pero vemos que se están insertando en la coroides, ¿ya? Entonces se trata de un desprendimiento de retina con un desprendimiento de coroides, ya un trauma súper fuerte. Además, podemos comprobar que se trata de la coroides porque al ponerle Doppler vemos el flujo sanguíneo que se da en esta, porque recuerden que la coroides es la membrana con la que se nutre la retina, ¿no? Entonces está vascularizada y vemos su vascularización. Entonces, bello reconocerlo.
Ya. Bueno, además de los desprendimientos, nosotros tenemos o podemos tener dentro de los traumas las perforaciones oculares, ¿ya? Entonces, este es el ojo derecho del mismo paciente, un ojo derecho, pues, aparentemente sano, mejor dicho, sano. Y si lo comparamos con el ojo izquierdo, nosotros vemos las irregularidades que existen ya en la morfología, primero en la morfología del globo ocular, ¿ya? Además, vemos que hay un sangrado en la cámara anterior, ¿sí? Este sangrado nos decía que en este caso específicamente era el epiema o el sangrado en la cámara anterior del ojo, ¿no? Y ya, y estas, ¿cómo les digo? Estas desigualdades o esta aparición dentro del humor vítreo de estas ecogenicidades van a corresponder a hematomas, ¿ya? Que de igual manera los vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas, porque son traumas oculares y claramente hay hematomas. Ya. Ay, se me quedó oscuro. Un segundo, por favor. No sé qué. Ay, no. Ya. Me trabó. Ya. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un traumatismo que se da en este paciente que tiene un traumatismo ocular izquierdo. Entonces, otra vez se ve pues, la pérdida de la estructura del globo ocular. Se está viendo la hemorragia vítrea. Sí, las vemos la hemorragia vítrea. Algo que ya les mencioné al inicio, pero bueno, que aquí se nota más, es que existe la catarata postraumática, que está aquí. Eso en estas imágenes. Están bien. Ya, ¿a qué quería llegar? Otra condición que se puede dar, como les mencioné, es la luxación del cristalino, que se va a observar primero en esta imagen. Vamos a ver que no está. Ay, se perdió. Que no está. Entonces hay una ausencia del cristalino en su posición normal, ya, porque si ven que se están uniendo. Y en cambio en esta otra imagen vemos que el cristalino está en la cámara vitrea, entonces eso se denomina luxación del cristalino. Ya. Y tenemos otra vez un ejemplo de la catarata postraumática que, bueno, es claramente notable. Ya. Bueno, dentro del traumatismo perforante, ¿cómo se va a ver? Se va a ver con una pérdida de la regularidad dentro del globo ocular. Además, se puede ver aquí como un engrosamiento, o sea, de la zónula en esta parte de aquí. Y puede haber en el humor vítreo suspensión de ya sea de un coágulo o de hemorragia, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Y eso nos habla de un traumatismo perforante. Y por otro lado, en cambio, les presento a la presencia de un cuerpo extraño dentro del vítreo. Y cómo sabemos o cómo diferenciamos, pues claramente no pertenece a la forma lisa que debía tener nuestras paredes, ¿no? Y además se produce una sombra acústica en este objeto. Entonces, estos hallazgos son compatibles con un cuerpo extraño intraocular. Ya. Bueno, además del uso de la ecografía, también nos podríamos... Ay, un segundo, por favor. No, un segundo, por favor. Mi hermanita menor. Ya. Bueno, entonces, también podríamos valernos de la resonancia magnética para ver si es que existen ciertas lesiones a nivel de globo ocular. Sin embargo, yo encontré que la resonancia magnética actualmente se usa más cuando, por ejemplo, existen la sospecha de que existe algún tumor que esté en la órbita, por ejemplo. Entonces ahí la resonancia magnética nos ayuda un montón. Sin embargo, les presento a la resonancia magnética de las órbitas. Entonces, aquí se ven sus partecitas, ¿no? Aquí tenemos a la papila. Aquí tenemos a la porción orbitaria de la papila.
Y acá tenemos lo que sí debemos reconocer y lo que sí nos llama la atención es el quiasma óptico, ¿no? Ya, entonces aquí les he puesto un ejemplo de una paciente, es un caso clínico de la paciente, era una niña que llega con su, bueno, su ojito edematoso, con edematoso y con hematoma, entonces le hacen una resonancia y ven que la niña tiene un cuerpo extraño, eh, un cuerpo extraño, sí, era un cuerpo extraño retroocular. Entonces, este era hizo intenso, ¿sí? Y era cuando lo sacaron, sí, cuando ya lo sacaron, era de este tamaño, ¿no? Entonces lo comparan con una jeringa, eso quiere decir que era de aproximadamente 6 centímetros, ¿ya? Entonces, como es hizo intenso, no se logra diferenciar tanto de las demás estructuras, pero está ubicado aquí. Ya, entonces luego le hacen el control con otra resonancia magnética y aquí sí nos podemos dar cuenta que estaba ahí el objeto extraño porque vemos que aquí ya no se pierde la continuidad en las estructuras. ¿Ya? Siguiente. Y les puse otro caso en donde en cambio la paciente llega porque le estorbaba algo en el ojo y resulta que le hacen una resonancia magnética y era un lente. Era un lente el que estaba pues molestándole y se ve claramente en la resonancia magnética. Ya cambiaré nomás, Nico, porque se me volvió a quedar parada, porfis. Ah, ya se cambió. Ya terminaste. ¿Ya qué? Ay, sí. Bueno, continúo ahora con el tema de fracturas nasales, que también son parte de la región media de la cara. Entonces, bueno, este tipo de fracturas son una de las más comunes dentro de este territorio, pero a pesar de esto, no siempre es fácil su diagnóstico, debido a que en ocasiones el edema, que puede ser muy marcado, va a complicar el examen físico y además no permite apreciar bien el trauma. Entonces, los signos clínicos habituales que podemos encontrar en una fractura nasal van a ser epistaxis, asimetría nasal, ya sea una laterodesviación hacia la derecha o hacia la izquierda, o también una posible depresión. Podemos encontrar edema en la región frontonasal, dolor local, también podemos encontrar crepitaciones que están asociadas generalmente a fracturas conminutas y podemos encontrar de igual manera enfisema en los tejidos blandos, es decir, la presencia de aire. Para la confirmación diagnóstica de las fracturas nasales, lo óptimo va a ser la tomografía computarizada. Esta nos permite observar también estructuras vecinas de los huesos nasales y además nos permite evaluar un posible compromiso de los huesos etmoides. Pero además de esto, pues también podemos realizar una radiografía lateral de huesos propios que puede estar complementada con una radiografía de Bakkers, que también es útil en este diagnóstico. Pásale, por favor. Un clic. Ya, solo uno, ya. Bueno, en esta imagen, bueno, esta es una radiografía lateral de huesos propios de la nariz. Normal, podemos evidenciar, señalarle. Podemos evidenciar aquí cómo el hueso nasal está íntegro, no hay una pérdida de su continuidad e incluso podemos visualizar aquí arribita su sutura con el hueso frontal. Como ya vimos igual en las fracturas frontales, vemos la pared anterior del seno frontal, la pared posterior y podemos ver el seno que está neumatizado. Dale otro clic, por favor. Ya, esta es una imagen un poquito más clarita que también les quise poner para que podamos ver la integridad del huesito, de los huesos nasales, como se ve así. Podemos ver igual la sutura con el hueso frontal. Vemos la pared anterior, la pared posterior, el seno frontal. Bueno, hay más estructuras para acá, ¿no? El seno maxilar y todo, pero como estamos en fracturas nasales, pues les indico esto de aquí. Pásale, por favor. Ya, en cambio, en esta imagen de acá ya podemos evidenciar cómo los huesos propios nasales pues, pierden su continuidad, lo que vemos aquí en esta imagen.
vemos como incluso hay un pequeño desplazamiento hacia adelante de una parte del hueso nasal. Dale otro clic, por favor. Y en la imagen de acá también podemos ver como en este caso hay un desplazamiento, o sea, hacia abajo, un hundimiento de un fragmento del hueso nasal e incluso hay un desplazamiento hacia la punta de la nariz de unos pequeños fragmentos más delgaditos. Entonces, si podemos comparar con la imagen de acá, se ve claramente cómo está en este caso normal y en el de acá vemos la fractura. Como les mencioné, la fractura puede ser con desviación, una desviación lateral hacia derecha, hacia izquierda o un hundimiento, como es el caso de esta radiografía. Pásale, por favor. Ya, en esta imagen de aquí, pues esta va a ser una radiografía de Battles, como ya conocemos. Aquí podemos evidenciar, esta es normal, podemos evidenciar la posición de los huesos nasales, los huesos propios de la nariz, cómo forman una V invertida. En este caso podemos observar también el tabique nasal, cómo está alineado. No encontramos aquí ninguna anormalidad. Dale un clic, por favor. En cambio, en la imagen de acá podemos ver claramente cómo no encontramos esta V invertida normal, como hay una pérdida de la continuidad, e incluso podemos ver como si hubiera un desplazamiento de los huesitos de la nariz, como un fragmento está más hacia la izquierda del paciente y un fragmento está como hundidito aquí. Bueno, esta radiografía de Battles es de un trauma facial un poquito más grave, porque también podemos observar cómo hay una fractura de la pared de la órbita, que ya les voy a hablar más adelante, pero en este momento, bueno, concentrémonos en los huesos nasales, e incluso si comparamos también, si trazamos una línea aquí, comparamos con la imagen de la izquierda, en la cual se veía el tabique alineado y se podía visualizar en realidad el tabique, el septo nasal, en este caso acá, pues no se puede visualizar, porque como les mencioné, es una fractura un poquito, o sea, de mayor magnitud. Pásale, por favor. Ya. Y también les quise presentar esta tomografía computarizada nasal. Esta es una imagen, una tomografía normal. De igual manera como en la radiografía podemos evidenciar, podemos visualizar aquí los huesos propios de la nariz. Podemos ver el tabique nasal. Incluso, bueno, en esta imagen es a nivel de las celdillas sigmoidales, como podemos ver aquí, y en la parte posterior podemos ver de igual manera el seno esfenoidal, los senos esfenoidales. Pásale, por favor. En cambio, en esta imagen de acá, pues, si lo comparamos, podemos ver que, bueno, empezando por los huesos nasales, hay una fractura, podemos ver aquí este nivel, hay una desviación hacia la derecha, podemos ver cómo igual hay compromiso de los senos, de las celdillas sigmoidales, se ve, o sea, hay una desviación total, e incluso hay una afectación de los senos esfenoidales, como podemos ver aquí, también hay una desviación de estos. Pásale, por favor. De las celdillas, hay un compromiso de las celdillas esmoidales, pero en esta imagen vemos que el seno esfenoidal está conservado en su neumatización. Así, solo hay desviación. En este caso no hay afectación o sea, no hay ocupación del seno esfenoidal. Ya. Y bueno, ahora en relación a las fracturas orbitarias, pues estas se considera una fractura orbitaria aquellas que van a afectar las paredes óseas de la cavidad orbitaria. Como ya vimos en la clase de anatomía, pues la órbita está compuesta por una pared superior, que bueno, está formada por el hueso frontal. También se conoce como techo orbitario. Tenemos una pared inferior en la que intervienen el maxilar y el cigomático principalmente. Eso también se conoce como piso orbitario, y tenemos las paredes mediales y laterales. La etiología generalmente de estas fracturas va a ser por un trauma directo en la región ocular, lo que va a provocar una impactación del bulbo ocular hacia la fosa orbitaria, lo que provoca que se fracturen las paredes.
El diagnóstico en ocasiones puede ser complicado porque no siempre se observan signos clínicos evidentes, y estos signos pues van a depender de qué pared está afectada. Por lo general podemos encontrar equimosis periorbitaria, podemos encontrar enoftalmos, una alteración de la motilidad ocular, también podemos en ocasiones encontrar ya afectación visual como una diplopía o incluso una alteración sensitiva por daño del nervio infraorbitario, y esto aquí el paciente lo va a presentar como una hipoestesia en la región ocular. El diagnóstico, al igual que las anteriores fracturas, lo ideal, lo óptimo es una tomografía computarizada, lo que nos permite confirmar si hay paredes orbitarias fracturadas, y además nos permite ver si hay compromiso de estructuras periorbitarias. La clasificación de estas fracturas orbitarias van a ser según su pared, es decir, fracturas del suelo, fracturas del techo o de la pared medial o de la lateral. Pásale, por favor. Ya, entonces, bueno, aparte de la tomografía computarizada, que es lo ideal, pues si no contamos con esta, podemos realizar también radiografías. En este caso podemos utilizar una radiografía de Batten. Bueno, esta es la normal, que ya la hemos visto igual en varias ocasiones. En este caso podemos ver la integridad de la órbita, lo que sería el suelo. Podemos ver la integridad de la pared lateral, del techo de la órbita y de la pared medial, que bueno, aquí no se puede visualizar bien, pero esta es una radiografía normal. Y bueno, podemos ver igual aquí otras estructuras, como el seno frontal, los huesos nasales. Y esta imagen de acá, esta es la misma que les mostré anteriormente, pero bueno, tengo otras más, en la que podemos evidenciar cómo hay un daño, en este caso de la pared lateral de la órbita derecha. Cómo hay cómo se ve que se pierde la continuidad, e incluso hay un pequeño desplazamiento hacia adentro, hacia la órbita. Dale otro clic, por favor. Yo no puedo dar clic, ahí no puedo avanzar. ¿O sí? Creo que no. Bueno, esta es otra imagen, igual una radiografía de Batten, en la cual podemos evidenciar en este caso una fractura de la órbita. Bueno, como ya vimos, la órbita está conformada por varios huesitos, ¿no? En este caso es una fractura con una disyunción malar que hace que se pierda el suelo y parte de la pared lateral de la órbita derecha. Sí, solamente es esto de la órbita derecha. En la órbita izquierda no hay afectación. Dale un clic, por favor. Dale otro clic, creo que faltó una imagen. Bueno, primero les quería hablar de esta imagen de acá. Bueno, esta es una tomografía computarizada en un corte coronal, en la cual podemos evidenciar una fractura del suelo de la órbita. Bueno, aquí se mencionaba que el desplazamiento era alrededor de unos 4 milímetros, y que esto provocaba, que había un desplazamiento del fragmento hacia el interior del seno maxilar, como vemos aquí. En las imágenes de acá, bueno, igual son tomografías computarizadas, en este caso son comparativas de la órbita derecha con la órbita izquierda. Esta es una tomografía en un corte sagital. Bueno, y aquí podemos ver cómo se pierde igual la continuidad, hay una fractura del suelo de la órbita derecho en este caso, y aquí se menciona que, bueno, no se menciona, podemos visualizar cómo hay una herniación del contenido del globo ocular hacia el seno maxilar, y esto sería la grasa periorbitaria del ojito. Como si lo podemos comparar con la imagen de la derecha, que es del mismo paciente, su órbita izquierda, pues en esta está normal. Y bueno, podemos visualizar también en la imagen de abajo cómo hay, es también del mismo paciente, y en este caso pues igual se compara el lado derecho con el izquierdo. En el lado derecho, de igual forma, en este corte axial o transversal se puede observar cómo hay una herniación hacia el seno maxilar de la grasa periorbitaria. Y esto de aquí, también nos falta, y esto de aquí también es del mismo paciente en un corte coronal. Y de igual forma se puede ver cómo hay una pérdida de continuidad del piso de la órbita con herniación de la grasa periorbitaria. Ahora sí, pásale, por favor.
Ya. En este de aquí, bueno, en este caso presento una tomografía de la fractura también de la órbita, en este caso de la pared orbitaria superior. Esta es una tomografía computarizada en corte coronal y se puede evidenciar como hay una fractura del techo con un desplazamiento al interior de la órbita incluso. En esta imagen de acá es de igual manera una tomografía en corte sagital que muestra fractura del techo orbitario con un desplazamiento de la fuerza de la fractura. Y en esta de aquí se puede evidenciar mucho más, que es de otro paciente, en el cual el fragmento se ha desplazado en gran medida hacia el interior de la órbita. ¿Cómo está? Sí, sí que nos ubicamos, ¿verdad? Este sería la órbita, este sería el piso, y acá sería la pared superior. Lo que no se puede ver muy bien. Pásale, por favor. Ya, en este caso es una fractura de la pared orbitaria medial. Aquí, bueno, va a ser una tomografía computarizada en un plano coronal. Y vemos como si comparamos con la órbita izquierda del paciente, podemos ver como en este caso no hay ninguna pérdida de continuidad. En cambio, si comparamos con el lado derecho del paciente, vemos como hay un compromiso incluso con las celdillas, bueno, con la cavidad nasal, ¿no? Y de las celdillas hemoidales. En este de acá es un corte transversal o un corte axial, que igual manera nos permite ver una fractura de la pared orbitaria medial. Aquí, bueno, se menciona que aparte de esto hay una migración. En la descripción nos decía que había una migración del músculo recto medial, aunque se complica un poquito ver esto de los músculos. Pero bueno, lo importante es que podemos visualizar que hay una fractura en la pared medial de la órbita. Y bueno, esta imagen de acá arriba va a ser en ventana ósea. Y la imagen B que está aquí abajo es en ventana de tejidos blandos y eso nos permite ver con mayor... A ver, estoy confundida. Es al revés. Sí, es al revés. Es al revés. En la acá es de tejido, es en ventana en tejido óseo y en la acá en ventana de tejidos blandos. Sí, es demasiado raro visualizar acá. Pues. No, Entonces, es al revés. A ver, la que nos dice B es ventana ósea ajá, y la que dice A es ventana encefálica. Por eso es que vemos los globos oculares y los lóbulos temporales. En cambio, en AB vemos solamente los tejidos óseos y la ocupación de las celdillas etmoidales y se rompió la lámina papirácea, que es como el límite entre la cavidad orbitaria y las celdillas etmoidales. Esto es lo que hay que tomar en cuenta cuando hay lesión, compromiso de las celdillas etmoidales, compromiso del frontal, compromiso de la órbita, siempre va a valorar la lámina papirácea. Sigamos, por favor. Ya, Doc, gracias. Ahí sí, ventana de tejidos blandos, encefálica y ventana de tejidos óseos. Ya pásale, por favor. Ya, y por último, una fractura, esta es una tomografía computarizada de fractura de la pared orbitaria lateral. En este caso podemos evidenciar aquí, esta de aquí. Bueno, este era un casito, si mal no recuerdo, era de un paciente hombre de alrededor de unos 30 años, que se mencionaba en el caso que había sido víctima de agresión física. Entonces, bueno, esta es una tomografía que le realizaron en corte axial y en ventana ósea, y la de acá una en corte coronal de igual forma en ventana ósea. Y podemos ver aquí cómo hay una fractura de la pared orbitaria lateral, que son estos que vemos aquí. Si le comparamos con el lado de acá, podemos ver la diferencia. Y en la de acá, bueno, se puede evidenciar la pared lateral y también se puede evidenciar lo que no se vio en un corte transversal, sino en un corte coronal, que también había una fractura del piso de la órbita con depresión de la misma. Pásale, por favor. Ya, y esto de aquí les quise, bueno, nos pidió que les agreguemos, que es el signo de la ceja. Les voy a leer un casito que tengo aquí, que fue donde saqué, para que nos quede más clarito. Bueno, a ver aquí. Es un paciente varón de 19 años, sin antecedentes de interés,
que acude a consulta por un traumatismo facial después de haber sufrido una agresión por una riña callejera. El paciente no recuerda el mecanismo, o sea, por el cual fue golpeado porque estaba bajo los efectos del alcohol, pero en la exploración física se identificaba que tenía un edema bipalpebral del lado izquierdo. A la palpación se sentía como una crepitación, no presentaba alteración de la sensibilidad, no presentaba dolor a la palpación del reborde orbitario ni nada de esto. Igual tenía sus pupilas isocóricas normorreactivas. Y bueno, se le realizó la radiografía simple de cráneo y se evidenció esto de aquí, o sea que aparentemente podemos ver, o sea, que las órbitas son normales, los huesitos nasales de igual forma, pero podemos evidenciar aquí cómo hay un aumento de una zona radiolúcida que se evidencia como una cejita, o sea, aquí. Por eso se denomina el signo de la ceja. ¿A qué se debe este signo de la ceja? Se debe a la presencia de aire, o sea, de un enfisema intraorbitario, por lo cual se puede ver así. En esta imagen, en esta radiografía, bueno, a mí al principio me pareció de Batters, pero decía que no era de Batters, que era una radiografía simple de cráneo. Bueno, o sea, no se evidenció ninguna fractura ni ninguna discontinuidad de los huesitos, pero le mandaron a hacer una tomografía axial computarizada. Dale un clic, por favor. Y aquí se evidenció de mejor manera la presencia del enfisema subcutáneo y se demostró la presencia de una fractura medial de la órbita, como vamos a ver aquí. Claudio ya nos mencionó que hay una rotura de la lámina papirácea, que es el límite entre las celdillas etmoidales y la cavidad orbitaria. Y bueno, se evidencia aquí claramente cómo hay ocupación de las celdillas etmoidales, en este caso por la presencia de una hemorragia. Ya, eso en relación al signo de la ceja, para que nos quede un poquito claro. Ya, ahora... Esto, solamente perdón que le interrumpa, solo un comentario. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros debemos estar pendientes de que si existe la presencia de una radiolucidez o de una radiopacidad, por decirlo así, en un sitio que no debe haberlo. Si es que hay radiolucidez, como vemos aquí, aparentemente no teníamos compromiso óseo, pero en la tomografía nos demuestra que hubo un compromiso de las celdillas etmoidales y por ende, al romperse la lámina papirácea, el límite entre las celdillas y la órbita, el aire de las celdillas escapó hacia los tejidos blandos de la órbita por el compromiso óseo. Entonces, si nosotros tenemos este signo, debemos considerar el hecho de que de dónde salió el aire y debemos acordarnos de los huesos neumatizados de la cara. Sigamos. Se me perdió el control. Estoy esperando la aprobación. ¿Me pueden dar el control, porfa? Que lo perdí. Bueno, entonces les voy hablando un poquito sobre la fractura. Bueno, ahora nos toca la fractura del complejo naso-orbitoetmoidal. ¿A qué se refieren estas fracturas? Pues a las lesiones que van a involucrar el área entre la nariz, la órbita, el hueso etmoides, la base del seno frontal y bueno, el suelo de la base craneal anterior, o sea, todo lo que es cavidad nasal y así. Además, es importante en esta área recordar que aquí se da la inserción de los tendones cantales mediales, que ya les voy a mencionar más adelante porque les digo esto. Estas aquí son diferentes a las fracturas de hueso nasal, no hay que confundirlas, pero o sea, a pesar de esto, siempre que haya alguna lesión, algún trauma con lesión nasal, siempre se deben descartar. Por lo general se da cuando son traumas de una gran magnitud. Pueden ser unilaterales, por ejemplo, si ocurre un golpe oblicuo, o pueden ser bilaterales si se da un golpe o un impacto frontal. Pasan el control. Bueno. Y también están relacionadas, se fue, también estaban relacionadas con las fracturas de los senos frontales. Es importante recordarle en estas fracturas del complejo naso-orbitoetmoidal.
Bueno, dentro de las características clínicas, aquí podemos encontrar un aplanamiento del puente nasal con una disminución de la proyección de los huesos de la nariz. Podemos encontrar también una equimosis orbitaria bilateral que generalmente se da en el polo medial de los ojos, y por lo que les mencioné de la inserción de los tendones cantales, podemos encontrar de los cantales mediales, podemos encontrar un telecanto por la desinserción del canto medial palpebral. O sea, como una separación de los ojitos. El examen de elección aquí, de igual manera que las demás fracturas, son las tomografías computarizadas, en este caso en cortes axiales y coronales, y aquí también es útil la reconstrucción 3D de la región nasal. Pásale, por favor. Ya, estas imágenes que se me hicieron bastante complicadas encontrarlas, pero logré. En este caso, podemos evidenciar cómo está, porque recordemos que el complejo se llama complejo naso-orbitoidmoidal. Entonces, en este caso es un mismo paciente en el cual se evidencia aquí cómo hay una fractura de la pared medial de la órbita. Entonces ya vemos afectada lo que es órbita. Acá podemos ver cómo también hay una afectación, un compromiso de las celdillas hemoidales, de igual forma por la fractura de la pared orbitaria, de la lámina papirácea, con hemorragia aquí, como ver claramente cómo se ve más hipodenso. Y entonces ya tenemos naso, tenemos el etmoides y tenemos acá la nariz, ¿no? Que también hay una fractura de los huesos nasales con una pérdida de continuidad, o sea, su sutura con el hueso frontal. Entonces vemos aquí cómo ya no están conectados, ¿no? Entonces tenemos la fractura orbitaria, el compromiso etmoidal, y tenemos la fractura nasal, por eso el complejo naso-orbitoetmoidal. Pásale, por favor. Y esta reconstrucción 3D, que esta es de otro paciente, no es del mismo, pero de igual forma podemos evidenciar aquí cómo hay en esta reconstrucción en un corte coronal, podemos evidenciar cómo hay un compromiso aquí, como hay fractura de la pared orbitaria, tanto medial como en el piso de la órbita. En esta imagen acá en corte sagital se puede evidenciar de mejor manera cómo hay esta fractura del hueso nasal. Y también, bueno, hay un compromiso etmoidal. Aquí no logro evidenciar bien, o sea, cómo se ve la fractura etmoidal en esta reconstrucción 3D, porque en algunas imágenes podemos ver, por así decirlo, como vemos aquí, el hueso frontal. Se puede ver el fondo de la órbita, pero en otras imágenes que también se muestran como reconstrucciones normales, también se ve así las celdillas. Entonces, no sé, Doc, si aquí nos podría ayudar explicando cómo diferenciar si hay una fractura etmoidal o no. En esta proyección, o sea, en esta imagen no se puede ver. Al igual que nosotros cuando estamos en la mesa de trabajo, vemos y se hace la reconstrucción 3D, tenemos la facilidad de poder dar la vuelta a la imagen, de recortar tejido óseo, de hacer algunos cortes y poder en todo caso ver mejor, como quien dice, por dentro. Hacemos como un corte a la bóveda craneal y vamos a ver el piso los diferentes tercios del piso del encéfalo, y vemos también cómo se diferencian los tejidos óseos, los tejidos, las celdillas etmoidales, pero en este corte no es posible verlo. Bueno, con razón entonces. No se podía. Pero bueno, este es un casito, bueno, de una fractura del complejo naso-orbitoetmoidal. Entonces, lo que sí podemos ver claramente es la afectación de la órbita y de los huesos nasales. Pásale, por favor. Ya, y por último, para terminar de hablar del tercio medio de la cara, tenemos la fractura de los huesos cigomáticos. Esta es una fractura bastante común, pues el cigomático tiene una gran representación en la constitución de la parte de la cara y de la proyección del tercio medio del rostro, o sea, como que lo que más ocupa.
Las manifestaciones clínicas, generalmente de estas fracturas del hueso cigomático o malar, pues pueden ser un edema en la región del malar. Podemos también encontrar una equimosis periorbitaria, podemos encontrar hipoestesia, es decir, pérdida de la sensibilidad. Lo más común cuando hay depresión del huesito es que haya una disminución de la proyección del pómulo o un aplanamiento, que es lo que podemos ver en la imagen. Ay, me olvidé de señalarles, lo que podemos ver en la imagen del lado derecho de la paciente, ¿no? Si comparamos con el lado izquierdo, vemos cómo hay un aplanamiento acá. Otro signo clínico aquí también importante de mencionarles es el trismus, porque en el hueso cigomático se va a insertar el músculo macetero, entonces si hay una fractura de este hueso, hay una contractura del músculo y hay una disminución de la apertura bucal. Como el hueso cigomático también forma parte del piso orbitario, como ya hemos visto, también se puede presentar en oftalmos e incluso diplopía. En el examen clínico podemos encontrar a la palpación la presencia de escalones óseos a nivel de la sutura frontocigomática. Ya les voy a mostrar más adelante. También en el reborde orbitario, en el proceso cigomático alveolar y en la región del arco cigomático. Acá. Pásale, por favor. También quería mencionarles esto acerca de la disyunción malar. ¿Qué es la disyunción malar? Es cuando la fractura del hueso cigomático va a comprometer todas las suturas óseas de inserción con el resto de esqueletos, con el resto de los huesitos de la cara. Como podemos ver aquí, sería una disyunción, o sea, una pérdida aquí con la apófisis cigomática del frontal, también en el caso del temporal con su apófisis cigomática y en el caso del maxilar, que son los huesos con los que va a tener conexiones con las cuales se va a suturar. Aquí el estudio imaginológico de elección, tanto para las fracturas o para la disyunción malar, va a ser la tomografía computarizada. ¿Por qué esto de aquí? Porque nos permite ver el compromiso de las suturas con el resto de huesos. Pero también se pueden utilizar radiografías si no contamos con una tomografía, una radiografía de Batters que nos permite visualizar el marco orbitario, las suturas frontocigomáticas, el reborde infraorbitario y el proceso cigomático alveolar. O en tal caso también podemos utilizar una radiografía de Hirsch. Esta radiografía de Hirsch nos permitía, si no recuerdo mal, visualizar también el arco cigomático de mejor manera. Pásale, por favor. Ya, entonces aquí les presenté la radiografía de Batter, que igual ya hemos visto en otras ocasiones, pero como no le encontré una radiografía de fractura del cigomático como tal, pero encontré esta que era de una disyunción malar, es decir, de su pérdida de continuidad con los demás huesos, ¿no? Entonces aquí se ve cómo hay una separación, una disyunción del hueso malar, que sería este que está aquí. O sea, va a ser bilateral, ¿no? Pero les voy a enseñar ahorita el lado derecho. O sea, hay una disyunción del hueso maxilar, también una disyunción del hueso temporal, que sería más o menos por acá. Y del huesito, no, estoy confundida, el maxilar, frontal y temporal. Entonces, lo que hay es una separación, una disyunción del huesito, del hueso malar, o sea, se pierde por completo, o sea, es como si fuera un rompecabezas y se saca la pieza. Y de igual forma, en el lado izquierdo, también podemos ver cómo se ve aquí claramente la disyunción, ¿no? Acá y acá. En la parte que es un poquito más complicado de verle, pero nada, acá se ve mejor. Y la radiografía de Hirsch, que también ya vimos en la clase de anatomía, era segmentovertix, si no recuerdo mal como el otro nombre de la radiografía de Hirsch. Les puse esta imagencita de aquí porque la verdad yo no recordaba muy bien, entonces pensé que de pronto ustedes tampoco, para que pudiéramos ver dónde se ubica el cigomático, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Todo esto y acá. Pásale un clic, por favor. Ya sale. Entonces, esta es ya les mencioné, una radiografía de Hirsch, submentoniana vértice, en el cual se puede evidenciar una fractura del arco cigomático izquierdo. Pero en realidad yo creo que es aquí donde se ve esta hiperdensidad
Aquí, y bueno, consultando un poco igual con nuestras compañeras, dice que se ve como un área de hiperdensidad porque hay un desplazamiento del huesito, entonces esta sobreposición provoca que haya una hiperdensidad. Entonces imagino que es aquí, es del arco cigomático izquierdo. Pásale, por favor. Y tomografía computarizada, que ya es el estudio de elección, porque se ve mucho más claro. En este caso podemos evidenciar, bueno, este es un corte axial o transversal, y podemos ver una fractura del arco cigomático a nivel de la articulación cigomático-temporal acá, y cigomático malar. Sí, cigomático temporal, su unión no sería cigomático maxilar y cigomático temporal, así tiene que ser. Y aquí se puede ver cómo hay una pequeña retroproyección o un desplazamiento interno del huesito malar, aquí cómo se desplaza hacia adentro. Y si nos fijamos ya en el borde, o sea, en la piel del paciente, y comparamos con el lado contrario, podemos ver cómo aquí, o sea, se ve lo que sería normal, y comparando con el lado derecho hay un desplazamiento, o sea, como un hundimiento de la mejilla por la fractura del hueso malar, por la disyunción del hueso malar en este caso. Y una reconstrucción 3D, que había otra creo que también, en la cual esta de aquí es de una, bueno, la celestita es de una disyunción malar, y esta de aquí de una disyunción malar sería izquierda, como vemos como hay la separación con el hueso maxilar, con el frontal y con el temporal. Aquí, acá. Y dale un clic, por favor. Y en este caso es una fractura malar bilateral, como está aquí. Aquí. Y en esta parte de aquí. Y pásale, por favor. Creo que ya es lo último. Sí, ya es lo último. Ya. Bueno, ese es el control, Nico, perfecto. Yo les voy a hablar sobre las fracturas de Leeford. Bueno, las fracturas de Leeford van a ser producto de traumatismos muy severos, muy intensos en la región anterior de la cara. Generalmente son consecuencia, por ejemplo, de accidentes de tránsito, de eventos muy traumáticos. Siendo lo más frecuente, la de Leeford 2. Estos pueden ser tanto unilaterales como bilaterales. Y vamos a tener tres tipos. La fractura tipo Leeford 1, en donde, bueno, no sé si me pueden ceder el control. La fractura tipo Leeford 1, o también llamada de trazo horizontal o de Green, es la que vemos en la primera imagen del esquema, ¿sí? Entonces se nota su trazo horizontal. Y también tenemos la de Leeford 2 o trazo piramidal. Como vemos en el esquema, estamos esquematizando, y la fractura de Leeford 3 o disyunción craneofacial. Ya iba a ser de disyunción craneofacial porque literalmente se separa la cara del cráneo, ¿ya? Es importante saber que para clasificarlas dentro del Leeford debe haber debe haber la fractura de las apófisis pterigoides uniobilateral para denominarlas de tipo Leeford. Y bueno, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener que, bueno, va a haber hemorragias, hiperestesias, equimosis, hematoma facial, pero lo que vamos a encontrar en los tres tipos va a ser esta mala oclusión bucal. Ya. Ya, entonces para iniciar, la fractura de Leeford 1 tienen un recorrido, como ya mencioné, horizontal, que afecta a la cara anterior del maxilar. Estas se van a producir por encima del paladar duro y de la línea alveolar, como vemos en este esquema. Y bueno, se van a extender desde la pared lateral de la fosa nasal hasta las apófisis pterigoides. Se pueden asociar a fracturas o arrancamientos dentales y también a fracturas del paladar duro. Ya, ¿qué más? Sí, la afectación de la cara lateral de la fosa nasal es característica de la Leeford 1, ya. No se va a producir ni en Leeford 2 ni en Leeford 3. Y bueno, estas van a ser producidas por choques anteroposteriores en el labio superior o laterales en la parte inferior de la mandíbula.
Entonces, en este tipo de traumatismos que ya son más graves, que comprometen varias partes faciales, el método de elección va a ser las tomografías, ¿ya? Entonces, por eso, por ejemplo, al momento de buscar, vamos a encontrar únicamente tomografías. Entonces, aquí les presento un corte axial, en donde vamos a ver que está la fractura de ambas apófisis pterigoides. Vamos a ver también las fracturas de la cara medial y lateral del seno maxilar izquierdo. Aquí la cara medial y lateral del seno maxilar izquierdo. Y acá, en cambio, tenemos de la cara anterior y lateral del seno maxilar. En cambio, acá, en el corte coronal, ya podemos ver claramente cómo está la fractura maxilar bilateral, ¿no? Que es en su trazo horizontal. Y en una reconstrucción 3D, ya vemos pues las fracturas maxilares, y vemos eso claramente, como es Clifford 1, las fracturas maxilares en su trazo horizontal. Ya. Por otro lado, las fracturas de Clifford 2, también denominadas fracturas piramidales por la disposición que van a tener las líneas de la fractura, que van a ser en la unión frontonasal, ¿sí? Y va a descender por la cara interna de ambas órbitas, ¿sí? Llegar al maxilar y llegar a los procesos pterigoides, ya, como vemos aquí. Entonces, ahí su nombre también de piramidal. Ya, también, bueno, entonces, en conclusión, en esta fractura se va a afectar la sutura cigomático maxilar, nasofrontal y seno frontal. Además, claramente hay compromiso de la órbita, y cuando hay compromiso de la órbita en este tipo de fracturas se afecta también tanto la parte grasa como la musculatura de la órbita, ¿no? Así como el resto pues de fracturas intraorbitarias. Y como les decía, la Clifford 2 iba a ser la más común que se presente, por ejemplo, en traumatismos de tránsito, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, algo aquí por mencionar de igual manera que la anterior es que cuando se afecta el suelo de la órbita, esto va a ser característico del Clifford 2, ya que no se presenta ni en Clifford 1 ni en Clifford 3. Y también va a ser característico que, por ejemplo, el dorso nasal, el paladar y la porción media del anillo infraorbitario se van a tornar móviles ya al examen físico. Ya. Ay. Ya. Ya, y bueno, ¿por qué se van a producir? Pues se van a producir por choques en la parte delantera o inferior del borde alveolar superior o incluso del mentón, ¿no? Entonces se produce, no sé, que se produce un golpe de abajo hacia arriba que golpea el mentón, podría provocar este tipo de fracturas. Ya, en cuanto a la tomografía, en este corte axial, vemos primero las fracturas de las apófisis pterigoides, que recordemos que tienen que ser sí o sí estar presentes. Entonces aquí vemos la fractura, en este otro lado está pues normal. Y recordemos que puede ser uni o bilateral, entonces por eso en algunos casos va a haber solo fractura de un lado. Ya, y además vemos las fracturas del seno maxilar. En el corte coronal vemos fracturas del piso de la órbita, vemos fracturas del maxilar, y en cambio en la adquisición de 3D o volumétrica vemos nuevamente la fractura del piso de la órbita, la fractura horizontal del maxilar, que esto nos hace notar que es una Clifford 1. Pero en la bibliografía de donde saqué, el hecho de que tenga piso de la órbita le clasifica como Clifford 2 con Clifford 1, ¿ya? Porque recordemos que el daño del piso de la órbita era único de Clifford 2. Ya. En cuanto a la Clifford 3, bueno, las fracturas de Clifford 3 van a ser las más graves. Se inician a nivel pues frontonasal, se dirigen transversalmente a través de ambas órbitas, a través de las uniones frontomalares, fracturándose, ¿no es cierto? Afectan a los huesos nasales, a las paredes de las órbitas, a la medial, a la inferior y a la lateral.
afectan a las apófisis pterigoides y al arco cigomático. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué conlleva? A que literalmente se separe la cara del cráneo, ¿ya? Como vemos en esta imagen o en esta esquematización. Aquí, a diferencia de las otras fracturas, va a ser característico la afectación del arco cigomático para poder distinguirlas, ¿ya? Entonces, claro, cada fractura tiene su, ¿cómo decirlo?, fractura específica o característica. Además, en las fracturas de Liford 3 es común la asociación de las fracturas naso-orbitoidales y, bueno, va a haber una disyunción de las suturas fronto-cigomáticos maxilares, frontos maxilares y frontonasales. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a ver en la tomografía? En el corte coronal, bueno, empezamos viendo que existe, ha habido la disyunción de las suturas frontomalares, ¿ya? También hay fractura, aquí también se ve la pérdida de la continuidad en los huesos nasales, ¿no? Entonces hay fractura nasal, hay fractura maxilar, hay fractura de la órbita. En cambio, en el plano axial se ven las fracturas de ambos arcos cigomáticos, ¿sí? Y en la adquisición volumétrica ya se ve que no existen las suturas, o sea, se han ido las suturas, hay una disyunción de las suturas, hay la fractura del suelo de la órbita, ya, entonces solo, y claramente deben estar afectadas las apófisis pterigoides, entonces solamente esto ya hace que el rostro literalmente se salga, ¿no? Porque también hay la fractura nasal. Entonces, imagínense que todo esto de aquí está fuera del cráneo. Ya. Pero bueno, también puede haber, o en ciertos casos se solicitan radiografías cuando yo me imagino que no existe una tomografía para tratar de ver el compromiso, ¿ya? Sin embargo, la radiografía nos aporta muy poco sobre el estado real del paciente y aquí les he traído algunos ejemplos de Liford 1, Liford 2 y Liford 3. Y como nos damos cuenta, no vemos en sí líneas de suturas, de fracturas, perdón, ya. No vemos líneas de fracturas. Y bueno, nos decían donde encontré que es muy común que pase esto, que no se va a ver o no se van a diferenciar líneas de fracturas, sino más bien opacidades, ya, opacidades que nos dicen o nos hablan sobre que ahí está una fractura. Y esto sí va a dar porque existe falta de alineación o porque existe sobreposición de los segmentos. Entonces, como vemos mucho más opaco en el área del maxilar, ¿no? Entonces nos podría estar hablando de que hay una fractura a este nivel o también a nivel nasal. Esta es una radiografía de Batters. Acá, acá en cambio igual se ve mucho más opaco en la parte nasal, mucho más opaco en la parte maxilar, entonces nos podría estar hablando de fracturas a ese nivel. Y aquí creo que es donde es más notable, vemos una opacidad muy grande a este nivel, ¿no? Que se extiende hasta los arcos cigomáticos, todo el maxilar, piso de la órbita, también se va más opaco a nivel de la unión frontonasal, entonces también nos podría estar hablando de una fractura a ese nivel. Entonces esto me pareció súper importante porque creo que cuando buscamos fracturas en un RX, y no solo en Liford, sino en cualquier tipo de radiografía, si buscamos ver fracturas, no siempre busquemos líneas que nos hablen sobre una fractura, sino que también la presencia de opacidades o que esté cierta parte muy opaca nos habla de que ahí existe una fractura. Ya. Y bueno, Este hecho que nos dice la compañera, perdón que la interrumpa un ratito, es lo que nos venimos diciendo, ¿no? Si tenemos una opacidad marcada en un sitio o en un hueso que sabemos que es neumatizado, nos debe llevar a la idea de que existe un compromiso y más en trauma, de que existe la presencia de sangre en los senos, de acuerdo
al hecho de que existe un compromiso óseo y de que lo más probable es que tenga una fractura asociada a esta opacidad. Sigamos. Ujú. Ya. Entonces, bueno, aquí en este esquema, bueno, otra vez esquematizándole, les he puesto las fracturas del Leaford 1, 2 y 3. Leaford 1 con los círculos rojos, Leaford 2 con los círculos verdes y Leaford 3 con los círculos celestes. Y esto para que notemos que puede coexistir estas fracturas en un mismo paciente. Entonces, al mismo nivel donde están los círculos rojos, corresponde a Leaford 1, está la fractura Leaford tipo 1 en este paciente. Al mismo nivel que corresponde a la fractura Leaford 2 o círculos verdes, si encontramos o estamos viendo una fractura, que es el piso de la órbita. Y de igual manera con Leaford 3. ¿Ya? Entonces, es por esto que algunos autores clasifican una nueva categoría que es Leaford 4, que son aquellas fracturas de Leaford 2 y Leaford 3 que coexisten y que además se extienden a la cara anterior de la base del cráneo. A esto consideramos una Leaford 4, además que comprometen el hernillo orbitario superior, es decir, acá, o las paredes de las órbitas conjuntamente, ¿no? Eso. Bueno, continuando con las fracturas del tercio inferior del rostro. Esta... Se me fue una de más. Bueno, el tercio inferior del rostro corresponde a lo que es el hueso mandibular con sus respectivas piezas dentarias. En la fractura del tercio inferior son las segundas más frecuentes que emergen en el esqueleto facial. Y bueno, a modo general, las características clínicas que podemos encontrar en estas fracturas van a ser alteraciones en la oclusión dentaria, pérdida del contorno del arco dentario, laceración en los tejidos gingivales, alteraciones en la sensibilidad, presencia de hematomas en el vestíbulo oral o en el piso de la boca. Y bueno, aquí en esta imagen se observa que hay un desplazamiento dentario entre estos incisivos centrales, como pueden ver aquí, y por lo tanto hay una pérdida de la continuidad del arco dentario. Ya, bueno. Con respecto a las imágenes, a los exámenes imagenológicos, la radiografía panorámica sigue siendo la modalidad más rentable y precisa. Las tomografías computarizadas las obtenemos en circunstancias en las que el paciente ha sufrido un traumatismo multisistémico y es posible que tengamos que explorar en búsqueda de otras lesiones o cuando el paciente no puede ubicarse adecuadamente para la radiografía convencional. Y bueno, tradicionalmente también se utilizaba la radiografía simple de mandíbula. Sin embargo, esto tiene una menor sensibilidad y especificidad debido a que existe la superposición de estructuras. Listo, bueno, entonces para hablar de fracturas mandibulares debemos recordar la clase pasada que ya vimos anatómicamente cómo está conformada la mandíbula para poder clasificar anatómicamente las fracturas. Entonces comenzaremos hablando de la fractura de la sínfisis mandibular. Esta se produce en la región de los incisivos centrales y recupera el proceso alveolar hasta el borde inferior de la mandíbula, con una dirección que, bueno, puede ser relativamente vertical, como vemos en esta imagen, en donde la fractura se encuentra aquí justo en los incisivos centrales hasta la parte inferior de la mandíbula. Esto en la radiografía panorámica. Y bueno, acá les muestro más imágenes en lo que es una tomografía. En esta primera imagen vemos una imagen axial que nos muestra igualmente esta fractura en la sínfisis mandibular con un edema de partes blandas, como vemos acá en la flechita blanca. Tenemos acá igualmente una imagen axial que también tiene una fractura en la región de la sínfisis mandibular. Aquí tenemos un corte coronal que nos muestra también la fractura en el sitio de la sínfisis, como podemos observar aquí. Y también les presento una radiografía que es del mismo paciente
ya nos muestra la cicatrización satisfactoria del sitio en donde ocurrió la fractura después de que se le realizó el proceso de reparación. Otro tipo de fractura que se puede presentar va a ser la parasinciciaria, que se encontraría en esta región de la mandíbula entre el foramen mentoniano y el incisivo lateral mandibular, que se extiende desde el proceso alveolar hasta el borde inferior mandibular. Entonces, así podemos observar en esta radiografía panorámica la fractura parasinciciaria. Igualmente aquí les muestro imágenes de tomografía. En la primera vemos un corte coronal con una fractura no desplazada de mandíbula en la región parasinciciaria. En la segunda imagen tenemos un corte axial que igualmente nos muestra la fractura en la región parasinciciaria de la mandíbula. Y acá tenemos una radiografía anteroposterior, que es la que comúnmente se puede utilizar para la fractura de la parasíntesis. Continuando, tenemos las fracturas en cambio del cuerpo mandibular, que se encuentran en esta zona. Estas, sería entre el foramen mentoniano y la región distal al segundo molar. Entonces, igualmente aquí les presento la radiografía panorámica, en donde podemos observar aquí claramente que hay una pérdida de la continuidad en esta región del cuerpo de la mandíbula. Listo, y aquí tenemos una tomografía en vista axial de la fractura. Aquí tenemos en la región izquierda del cuerpo mandibular, pero también encontramos una fractura de la parasíntesis en la región derecha. Y tenemos una radiografía en donde aquí se puede observar la fractura del cuerpo mandibular en la región derecha del paciente. Y claro que también tiene otra fractura en esta región, pero ya vamos a hablar a continuación. Listo, ahora con respecto al ángulo mandibular, que es el que se encuentra aquí. Esto se encuentra distal al segundo molar mandibular hasta la proyección distal de este plano, o sea, dirigiéndose hacia la rama mandibular. Entonces aquí podemos observar igualmente la pérdida de continuidad en la radiografía panorámica en la región del ángulo de la mandíbula. Aquí tenemos las tomografías. Estas son un corte axial, nos muestra la fractura del ángulo mandibular izquierdo, donde están apuntando estas flechitas negras. Esto se debió a una extirpación quirúrgica previa, que fue la que causó una fractura. Y bueno, aquí se ve que aún está presente el tejido de reparación. Y en la segunda imagen está la radiografía facial, en donde igualmente vemos esta fractura del ángulo izquierdo de la mandíbula y de lo que les mencioné que teníamos también fractura en el cuerpo, en esta región, pero bueno, acá se encuentra el ángulo. Ya continuando con la fractura de la rama mandibular, aquí parece que está, aquí está, tenemos una de más, ya. La fractura, en cambio, de la rama mandibular se encontraría en esta región. Esta se extiende horizontalmente a través del borde anterior y posterior de la rama o recorre verticalmente desde la escotadura sigmoide hasta el borde inferior de la mandíbula. Entonces, bueno, igualmente aquí podemos observar que se encuentra una pérdida de la continuidad en la radiografía panorámica. Otra vez se me fue. Aquí está de nuevo. Y aquí tenemos una imagen axial de una tomografía que muestra aquí la fractura de la rama mandibular izquierda. Aquí tenemos, en cambio, en el corte sagital, que la región de la rama mandibular derecha, bueno, en este caso no pude encontrar una tomografía sagital que muestre una fractura, pero bueno, aquí podemos observar que la rama mandibular tiene lesiones osteolíticas. Entonces, más bien para ubicarnos anatómicamente, como se podría ver. Y en caso de realizar una radiografía igualmente facial,
Aquí podemos observar la fractura de la rama mandibular derecha. Y bueno, también hay una fractura un poco menos evidente en el cuerpo izquierdo de la mandíbula. Ahora, con respecto al cóndilo mandibular, que sería esta zona, esta se encuentra sobre la escotadura sigmoidea y ya va hasta el borde posterior de la rama mandibular. Estas fracturas que comprometen al cóndilo pueden clasificarse en intra o extracapsular también, dependiendo en qué región de la cápsula articular esté la fractura. Entonces, bueno, aquí podemos ver que hay una pérdida de la continuidad en el cóndilo de la mandíbula. Y en la región izquierda, en cambio, se encuentra íntegro, a diferencia de la región de abajo en la radiografía panorámica. Y con respecto a las tomografías, aquí podemos ver, bueno, sobre todo lo que es la tomografía, es ideal para las fracturas del cóndilo. Aquí se nos permite ver con claridad. Aquí tenemos una imagen coronal que muestra las fracturas condilias más edemas de partes blandas, como están mostrando las flechitas. Acá tenemos una imagen axial de tomografía computarizada, igualmente en donde se observa en cambio una fractura oblicua de lo que es la cabeza del cóndilo en esta región. Y acá tenemos la radiografía, igual posterior anterior facial, que nos muestra acá la fractura del cóndilo en la región izquierda. Aquí está la pérdida de la continuidad. E igualmente también tiene una fractura paraxincisiaria de la mandíbula, que está un poquito menos que evidente. Y bueno, finalmente tenemos el proceso o apófisis coronoides en esta región. Esta es, bueno, esta delgada eminencia de forma triangular que se ubica en el extremo de la rama mandibular. Esta rara vez se fractura, por lo que está protegida por varias estructuras óseas. Entonces, cuando tengamos una fractura de este proceso coronoides, debemos sospechar de otras fracturas concomitantes, ya que no suele presentarse comúnmente. Entonces, bueno, aquí podemos observar en la radiografía panorámica igualmente esta pérdida de la continuidad en el proceso coronoides. Acá tenemos una radiografía que igualmente nos muestra una pérdida de la continuidad en esta parte que sería este como triangulito, que sería la apófisis coronoides. Y lo mismo vemos en la segunda imagen, que vemos una tomografía en donde igualmente aquí, esta sería en corte sagital y aquí se encuentra la pérdida de la continuidad. Entonces, bueno, se puede observar fácilmente. Ya, y para finalizar, tenemos una fractura panfacial, que corresponden a fracturas faciales que comprometen a varias estructuras óseas de la cara, en donde se produce una combinación de fracturas extendidas del rostro. Además, como va a haber un grado de fragmentación muy alto, hace difícil restablecer la arquitectura facial previa de estos pacientes. Y bueno, se asocian a traumas de alta energía, como, bueno, principalmente accidentes de tránsito. Y de manera secundaria nos decía las agresiones, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a las características clínicas, corresponden a la asociación y a la sumatoria de los signos de las fracturas extendidas que vimos, que son las de Lifford, y también de las fracturas únicas, ¿no? Que también las vimos. El examen de elección va a ser la TAC. Y bueno, el tratamiento de sus pacientes es quirúrgico, pero siempre se requiere una estabilización de los pacientes, ¿no? Porque llegan con un trauma muy grande. Entonces, en esta tomografía con su reconstrucción en 3D, lo que vamos a ver es fracturas combinadas de tipo Lifford 1, Lifford 2 y Lifford 3, en donde, bueno, Nico o Pame, no sé si lo pueden señalar. Primero, se nota claramente que existe la fractura del maxilar, además es bilateral. Existe fractura de los huesos nasales. Existe disyunción de la sutura frontonasal y de las suturas frontocigomáticas, con lo que ya nos da un Lifford 3
la disyunción, o bueno, la fractura del maxilar Uniford 1, hay fractura del piso de la órbita Uniford 2, y además tenemos minuta en el cigomático del lado derecho. Entonces, todo esto nos da una fractura panfacial. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a las compañeras nos han dado una visión rápida de todo los tipo de complejo de fracturas a nivel de macizo facial. Si vemos, son fracturas que muchas veces pueden ser muy evidentes, pero en otros casos pueden ser muy sutiles. Y de esto depende que nosotros tengamos y nos acordemos de las asociaciones anatómicas que tenemos entre los diferentes huesos que conforman el macizo facial. Como vemos, la utilidad de la radiología convencional todavía tiene o está vigente en muchas de estas patologías. Obviamente la tomografía es el gold estándar, pero en que yo le puedo hacer una tomografía en forma inmediata o no lo puedo hacer en forma inmediata, pues tengo que valerme de la radiología convencional. En estos casos vemos que hay casos muy complicados, muy graves, y que sobre todo estas fracturas del Lefort, miren cómo son, que prácticamente tenemos una complicación de tanto de los senos, de la órbita, de los arcos cigomáticos, y por último en las 3 y en la 4 vemos que la situación es muy compleja. No olvidarse que en conclusión, los huesos de la cara son en su mayoría neumatizados, y esto tenemos que tener en consideración en el momento de que valoramos una tomografía, de que vemos una radiografía, y acordarnos de esto, de las relaciones anatómicas para nosotros poder buscar lesiones que pueden estar adyacentes o distantes. En el compromiso del hueso frontal, no olvidarse que la tabla interna está muy cerquita del tejido cerebral. Entonces, cuando tenemos este tipo de fracturas de la pared posterior, o deprimidas, o fracturas con minutas, siempre revisar la ventana encefálica en busca de pequeños sangrados o hematomas del parénquima cerebral, ¿sí? También buscar la presencia de neumoencéfalo. ¿Por qué? Porque al haber compromiso de huesos neumatizados puede llegar aire hacia el cerebro, entonces buscar el neumoencéfalo. Igual en lesiones que aparentemente están a distancia, no se olviden de revisar todo lo que confiere tejidos blandos, lo que confiere tejidos blandos de la cara, el globo ocular, ¿sí? Porque de pronto aparentemente no hay una lesión ósea, pero tenemos una lesión ocular que se nos puede pasar por alto. Valorar el tamaño del ojo, los componentes del cono de la cavidad orbitaria, ¿sí? Y tratar de detectar alguna patología que esté comprometiendo el nervio óptico. En estos casos la tomografía nos puede ayudar un poco, pero definitivamente la resonancia nos dará el gold estándar en valoración del nervio óptico. Bueno, chicos, muchas gracias. Entonces estamos reuniendo para el día viernes en los trabajos individuales. Les vaya muy bien y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias.